Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Así sea. Mis queridos hermanos, hoy hemos escuchado un texto que es sumamente extraordinario, es tremendo, porque es una pregunta que le hacen al Señor que tiene que ver con algo sumamente fundamental. O sea, esto es de carácter universal. Le hacen una pregunta que tiene que ver con el comportamiento del ser humano. Le dicen: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y es que para entender esto, hermanos, tenemos que partir del hecho de que todo está en esta vida sometido a leyes. Es más, sin leyes no es posible la existencia. Este universo que Dios diseñó está estructurado a partir de leyes. Hay unas leyes, la ley divina, la plasma de muchas formas, y una de ellas es estas leyes cósmicas que están en el universo, y que esas leyes fueron puestas por Dios. ¿Qué es una ley? La ley es un ordenamiento de la inteligencia, de la razón, hacia un fin. Entonces, una ley, hermanos, está diseñada para poner orden, para que todo esté estructurado en el orden. Por eso, si ustedes le ponen mucha atención al cosmos, al universo, todo está estructurado bajo leyes naturales que ahí están. Y esas leyes naturales las impuso Dios, porque Él es el creador, Él fue el que lo diseñó. Entonces, mis hermanos, el ser humano solamente puede vivir a partir de leyes. Las leyes le van a permitir tener orden en su vida. Si no hubiera leyes naturales en el cosmos, leyes cósmicas que Dios haya puesto, imagínense ustedes el desorden que hubiera. Tú puedes ver con perfeccionamiento milimétrico cómo la Tierra y el Sol tienen sus propios movimientos. En este caso, nuestro planeta tiene una ley natural, cósmica, que le fue impuesta y que no puede desobedecerla. La Tierra tiene que apegarse a una ley que se le impuso, que es que tiene que girar sobre su propio eje, y se cree que está dando vueltas alrededor del Sol. Estos movimientos son reales y la Tierra los respeta muy bien. La Tierra, cuando hace un giro sobre sí mismo, sobre su propio eje, pues tarda 24 horas y no puede modificar. No, pues ahora la Tierra se tardó 25, mañana a lo mejor se va a aventar unas 22. La Tierra siempre va a girar sobre su propio eje y va a durar 24 horas.
y la tierra va a estar girando alrededor del sol, y cuando le da una vuelta al sol, lo hace en 365 días, más menos, hay un día de diferencia de repente en esas leyes, pero no se modifica. La tierra no modifica así de que pues ahora voy a hacer 200 días para darle la vuelta, ahora le voy a acelerar y voy a darle más. No, hermanos, todo tiene un perfecto orden cósmico, porque se obedecen leyes que están impuestas. En el momento en que se altera una ley de esas, vienen situaciones catastróficas. La distancia que tiene la tierra respecto del sol es una distancia que le fue impuesta por Dios. Es una ley cósmica que ahí está. Si la tierra se acercara más al sol, con poco que se acercara más al sol, nos calcinamos, hermanos. Nos calcinamos. Y estoy hablando de grados. Con que se una un poco más al sol, con pocos grados, la tierra queda calcinada, hermanos. Dios hizo todo matemáticamente estructurado, porque ahí están las leyes naturales y no se pueden violentar. Nosotros estamos sometidos a leyes naturales. Nuestro cuerpo humano está sometido a leyes que las tienes que obedecer. A lo mejor les va a parecer un poco burdo lo que voy a decir, pero creo que nos describe muy bien cómo nosotros estamos obligados a obedecer una ley que el organismo nos manda. ¿Qué pasa cuando vienen en tu organismo estas ganas de ir al baño? Eso es una ley natural que ahí está. No, yo me voy a brincar esto. Yo, aunque a mí mi intestino, mi estómago me esté pidiendo que yo tenga que desalojar lo que yo tengo, no, yo no le voy a hacer caso. Yo me brinco esta ley, porque no, hermano, no puedes hacer eso. Es una ley natural que ahí está y la vas a obedecer. Cuando tu organismo te pide comida porque tienes hambre, te vas a decir, no, yo no voy a comer, me voy a brincar esta ley, yo no le voy a hacer caso. Es una ley que ahí está y que la vas a cumplir, hermano. Tienes que darle alimento a tu cuerpo, porque si no obedeces esa ley que está ahí inscrita en tu organismo, te mueres, hermano. Simplemente te mueres. Hay leyes que están ahí y que las leyes están puestas para cumplirse. La ley no es opinable. Una ley no es opinable. Las leyes de tránsito no te las pusieron para decir, oye, ¿tú qué opinas? ¿Será bueno que te detengas cuando veas el semáforo en color rojo? O según tu opinión, si a ti no te parece, si no te gusta el color rojo, pues bríncate. No, la ley te la pusieron, vialidad, para que la cumplas. Las leyes naturales están puestas, hermanos, por Dios para que se cumplan. Por eso fíjense bien cómo la pregunta es tan trascendente, la que le hacen hoy a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es el mandamiento para cumplirlo? Y ya el Señor dirá, el mandamiento más grande es el que tiene que ver con el Creador. Lo que dijo Dios, eso es. El mandamiento más grande es: ama a Dios, es decir, el Creador, el que puso las leyes, el que te dijo cómo es. Por eso no hay mandamiento más grande que ese, hermanos. El mandamiento más grande que hay es el que tiene que ver con Dios. Y después viene lo demás, el que tiene que ver con el hombre, la convivencia con el hombre. Pero primero es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que puso las leyes, hermano. No me puedo estar brincando al que puso las leyes en la naturaleza. Y dentro de las leyes, mis hermanos, que Dios impuso, esta ley natural, que vamos a llamar cósmica, también hay una ley natural que es moral. La ley cósmica tiene que ver con la naturaleza y sus leyes que tiene inscrita cada ser. Pero la ley natural moral, esa está inscrita en el corazón del ser humano, que le permite una regla de oro que se conoce en todos los lugares, todas las latitudes del planeta Tierra, en cualquier cultura y en cualquier tiempo.
haz el bien y evita el mal. Eso está puesto en cualquier cultura, sean cristianas o no cristianas, profesen una divinidad o no, la creencia en una divinidad o no. Hay una ley que está antropológicamente en el ser humano que tiene que ver con su comportamiento, y es: haz el bien y evita el mal. Eso está en todo ser humano de cualquier latitud del planeta Tierra. Hay leyes morales que permiten tener orden en el comportamiento del ser humano. Y como dijimos ahorita, bríncate una ley natural cósmica para que veas lo que va a pasar. Va a haber un elemento catastrófico. Lo mismo pasa, hermanos, con la ley natural moral. Si tú te brincas una ley natural moral, va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque estás rompiendo un orden. Cuando algo es natural y lo quieres volver antinatural, vas a romper un orden y lo vas a dañar. Por eso, fíjense bien, en el caso del ser humano, que fue constituido para ser varón y para ser mujer. Esto es una ley natural cromosómica. Tus cromosomas te determinan a ser un varón o eres una mujer. Cuando tú quieres alterar esa ley de los cromosomas que está inscrita en tu ADN y intentas modificarlo, estás rompiendo un orden. Y al romper el orden va a haber consecuencias terribles. Cuando nosotros alteramos algo natural y lo queremos volver antinatural, nosotros hacemos un daño severo a la naturaleza y tiene consecuencias terribles. No podemos nosotros querer romper un orden natural. Cuando hablamos del comportamiento humano, hermanos, tenemos que ser muy precisos en el qué es bueno, qué es malo, qué corresponde a lo natural. Oye, esto es bueno que esté haciendo esta persona. A ver, ¿corresponde al orden natural? ¿No está rompiendo ninguna ley natural este hermano? Oye, ¿será bueno el aborto o no? Pues a ver, dime tú, hermano, el ser humano, al asesinar a un bebé en el vientre de su madre, en el vientre de una mujer, ¿está rompiendo una ley natural o no? Por supuesto que la está rompiendo, y por supuesto que va a haber consecuencias. Lo mismo, mis hermanos, pasa con cualquier tipo de comportamiento del ser humano que desdice la dignidad de la persona y que desdice su constitución natural. Cuando rompes algo que está en tu naturaleza y la alteras, la tergiversas, por supuesto que estás alterando un orden. Y creo, mis hermanos, que esto nos lleva a pensar en algo muy actual que está aconteciendo hoy en día. Para los que no escucharon o los que no han sabido, no se han dado cuenta, en esta semana se ha vuelto polémica una serie de afirmaciones que hizo el Papa Francisco a raíz de un documental que salió en Roma, en un festival de cine. Salió esta película, este documental donde Francesco, que se llama, y lo entrevistaron a él y le hicieron muchas preguntas de el cambio climático, sobre la familia, sobre muchas cosas, incluso hasta de esta pandemia. Pero entre las preguntas que le hicieron salió el tema de los homosexuales. Y salió el tema de los homosexuales, en donde él hace algunas afirmaciones que de manera inmediata se prestaron a la confusión, a la interpretación. Una cosa es lo que se dijo y otra cosa es lo que quiso decir y otra cosa es lo que alguna gente interpreta que quiso decir. ¿Qué podemos nosotros decir, Padre, ante afirmaciones
que se vuelven polémicas, ¿será bueno o será malo? ¿Será correcto? ¿Será incorrecto? ¿Será verdadero o será falso lo que dijo esta persona, en este caso el Papa Francisco? ¿A dónde tenemos nosotros que apelar para darnos cuenta si una afirmación puede ser verdadera o falsa, puede ser buena o puede ser mala, puede ser correcta o puede ser incorrecta? Tienes que apelar a lo que dijo Dios, porque Dios es perfección y es inequívoco. Lo que diga Dios, esto es, hermanos. Cuando Dios habla, Dios no dice tonterías, como no hizo tonterías cuando hizo la creación. La hizo con orden y perfección. Y cuando Dios habla, habla con orden y perfección. La Sagrada Escritura, hermanos, es palabra de Dios, y el autor es el Espíritu Santo. De tal manera que lo que aparece en la Sagrada Escritura es verdadero, es correcto y es bueno. Cuando nosotros queremos alterar, en este caso, la Sagrada Escritura, empezamos nosotros a barnizar la palabra de Dios con algo que puede ser no verdadero, que puede ser no correcto y que puede ser no bueno. ¿Qué dijo el Papa respecto a esto, hermanos? Bueno, hay que entender que esta entrevista se la habían hecho hace un año y ahora sacaron algunos extractos para ponerlos en este documental, en esta película. Le preguntan a él, al Papa, que qué opina sobre el tema concreto de los homosexuales, si ellos se pueden acercar a la iglesia, si ellos pueden ser admitidos dentro de la misma iglesia. Entra de alguna manera el tema de la adopción, porque en el documental aparece una persona que dice que le mandó, estuvo en una misa con el Papa Francisco, le mandó una carta al Papa Francisco para decirle que él tenía una pareja, serán dos varones gays, que le pregunta al Papa, en la carta le escribe que él tienen 3 hijos de adopción y que quieren llevarlos a la formación cristiana. Le preguntan al Papa, ¿podemos llevar a nuestros 3 hijos, estos 2 varones, podemos llevar a nuestros 3 hijos a una parroquia para que reciban formación cristiana? Y dice el hermano, así lo manifiesta en el documental, que el Papa le habló por teléfono y le dijo que le gustó mucho su carta. Bien, le gustó mucho su carta y todo eso. Sí, es bueno, lleva a tus hijos a que reciban formación cristiana en la parroquia, tienen que ser admitidos. Pero luego vienen unos comentarios del Papa que dice: los homosexuales tienen derecho a estar en familia. ¿Está bien? Por supuesto, son personas, cualquier persona tiene derecho a estar en una familia, eso es evidente. Pero viene otra frase del Papa que también empieza a hacerse más polémica y dice: y los homosexuales tienen derecho a tener una familia, tienen derecho a estar en familia. Y esta frase es más movible, está más prendida en alfileres, hermanos. Los homosexuales tienen derecho a tener familia. Y luego ya él dice: lo que se tiene que hacer es crear unas leyes que protejan los derechos de los homosexuales. Entonces, esto, hermanos, vino a ser un bombazo a nivel mundial, y hoy en día se está hablando de estas frases del Papa. Y obviamente viene la pregunta del cristiano católico: padre, ¿y aquí qué? ¿Está en lo correcto o no? ¿La regó el Papa? ¿Dijo algo verdadero? ¿Es algo correcto? ¿Es bueno? ¿Ya se va a admitir a los homosexuales para que tengan sus derechos como los tiene un matrimonio heterosexual, hombre y mujer? ¿O qué pasa aquí? ¿Ya pueden tener sus hijos? ¿Qué? Vienen muchísimas preguntas, hermanos. Y es importante que nosotros veamos primero con mucha madurez lo que dice el sumo pontífice. Sí,
hay que tener claro, el Papa Francisco no hizo esas afirmaciones en un documento oficial, por supuesto que no, no las hizo, pero es el Papa. O sea, aunque tú no digas algún comentario en un documento oficial como Papa que eres, sí tienes que tener mucho cuidado en tus afirmaciones porque eres el vicario de Cristo. Eres el representante de Cristo aquí en la tierra. Tienes que tener mucho cuidado con lo que vas a decir, porque si no lo dejas muy claro, como lo han dejado muy claro todas las afirmaciones, los papas que han estado atrás del Papa Francisco, Juan Pablo II, cuando decía una cuestión, hacía una afirmación, la decía categóricamente en un documento oficial o sin documento oficial, pero el Papa, su postura era clara y era apegada a la doctrina como es y a la Sagrada Escritura como está. Entonces no te puedes tú poner en una postura en donde vas a generar polémica. Por eso hoy nos están pidiendo mucho por el Papa. Hay que pedir mucho por el Papa Francisco. Y en efecto así hay que hacer, hermanos. Hay que pedir mucho por el Papa Francisco. ¿Para qué? Para que el Papa Francisco se mantenga siempre apegado a la doctrina cristiana católica y apegado a la Sagrada Escritura. Y respecto a este tema, ¿qué, Padre? ¿Qué dice la Sagrada Escritura, hermanos? Lo que yo les decía, ¿quieres hacer un juicio de valor sobre una afirmación? Ve qué te dice la palabra de Dios. El tema concreto, hermanos, de la homosexualidad está en la Sagrada Escritura como un pecado abominable. No lo digo yo. Vean ustedes ahí el libro del Génesis, el capítulo 19, donde aparece todo lo de Sodoma y Gomorra, y es un pecado que clama al cielo, y es un pecado abominable, hermanos. Eso dice la Sagrada Escritura. San Pablo en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, creo que es el capítulo 6, él hace una lista de quienes no van a entrar al reino de los cielos. Y ahí está la palabra de Dios, hermano. Ni los adúlteros, ni los borrachos, ni, va dando una lista, dice, ni los homosexuales entrarán al reino de los cielos. Eso dice la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios, hermanos, quedó canónicamente registrada, o sea, el canon bíblico que la iglesia reconoció, dijo, estos son los libros inspirados por Dios. ¿Cuántos libros tenemos en la Biblia? ¿Por todos? Si habrá algún protestante aquí que nos responda a esto. Todos los libros de la Sagrada Escritura, los del Antiguo y Nuevo Testamento, son palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es opinable, hermanos. No es a ver qué piensas, tú a ver qué sugieres. Cuando Cristo habló, y vean todos los evangelios donde Cristo habla, en ningún momento se puede poner en tela de juicio lo que dijo Jesús, porque Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, hermanos, es ley. Y a nosotros nos queda más de que sujetarnos a lo que dijo. Hay intérpretes de la Sagrada Escritura que luego le empiezan a rasurar. Ah, no, pero es que aquí lo que pasó en Sodoma y Gomorra ser una cuestión cultural, regional del tiempo, de la cultura, pero está en la palabra de Dios, hermano. Y si ahí dice que es un pecado abominable, que está clamando a Dios, así es, hermano, así es. Y si en el Nuevo Testamento Jesús hace una afirmación, y fíjense lo que dijo Jesús: en verdad les digo yo. Ustedes escucharon que anteriormente se dijo esto, pero ahora yo les digo esto: aquel que mire con malos ojos a una mujer comete adulterio, y es un pecado abominable que está en el 6.º mandamiento. Punto, hermanos. No se va a someter a opinión. ¿Tú qué opinas de esto que dice Jesús sobre el 6.º mandamiento y concretamente sobre esta cuestión de que, no, hermano, está muy claro, no es que lo interpretes. ¿Tú quién eres para interpretar la palabra de Cristo?
lo que dijo Jesús. No, es que yo creo que no creas, hermano. Esto no es para que opines. ¿Dónde se ha visto que el ser humano esté opinando sobre los 10 mandamientos? No es así, hermanos. El problema es que hoy vivimos en una sociedad que está envuelta, hermanos, en la fenomenología. ¿Eso qué quiere decir? Es una corriente de pensamiento que quiere basar sus definiciones, sus afirmaciones en lo que le parece, la apariencia, lo que a mí me parece. Hoy vivimos en una sociedad fenoménica, es decir, que todo es lo que a mí me parece. A mí así me parece. Hermanos, independientemente de cómo te parezca a ti una realidad, hay una realidad que ahí es, y es como es y no puede ser de otra manera. A mí me parece como que, no, aunque te parezca, hermano, pero la realidad es esta. A mí como que me parece. Entonces nosotros no podemos meter la fenomenología a la palabra de Dios. A mí me parece como que Dios aquí, no, que no te parezca, es que esto es. Cuando Dios le dijo a Moisés que se fuera a presentar al faraón y le dijo, oye, y si me pregunta que quién me mandó, ¿qué le voy a decir? Y le dijo, yo soy el que soy. O sea, él es el que es y no puede ser de otra manera. Él es el ser por excelencia. Por eso, hermanos, la palabra de Dios no se puede someter a consideración. A ver, ¿tú qué opinas? Y la palabra de Dios es muy clara. En este tema, hermanos, en este tema concreto de la homosexualidad, en la Sagrada Escritura aparece como pecado, y un pecado abominable. Punto. ¿Qué dice el magisterio de la iglesia respecto a esto? Es decir, la enseñanza de la iglesia. Cristo le dijo a Pedro, aquí tienes las llaves, hermano, lo que ates y desates. Te estoy dando la potestad y la autoridad para que lo que digas, eso es. A quien le perdone los pecados se le van a quedar perdonados. Al que no, le está dando la autoridad moral para que haga juicios de valor y para que deje muy claro, hermanos, cuál es lo ordenado, cuál es lo correcto, cuál es lo verdadero. ¿Qué dice la doctrina de la iglesia respecto a este tema? Solamente tiene 3 números el catecismo de la Iglesia Católica. Tiene 3 números que hablan sobre la homosexualidad y hablan de una manera contundente y lo hablan de una manera también muy, muy comprensible, hermanos. El primero de los números habla en qué consiste precisamente la homosexualidad, y ahí dice claramente que no se puede admitir bajo ninguna situación la homosexualidad. No se puede admitir. ¿Por qué? Dice, porque contradice la ley natural. Nada más por eso. Cualquier cosa, hermanos, que contradiga la ley natural es un desorden. Esto es desorden. Cuando se rompe una ley natural, desordenas algo. Y por eso el catecismo lo fundamenta así. ¿Por qué no puede ser admitido? Es inadmisible los actos homosexuales y la homosexualidad. No puede ser admitida. ¿Por qué? Porque está contradiciendo una ley natural. El hombre está ordenado anatómicamente, psicológicamente, afectivamente, espiritualmente, está ordenado a la mujer. Y la mujer está ordenada al varón. Y si no, pues ve tu cuerpo, hermano, para que veas desde tu misma anatomía cómo se ordena el uno al otro. El uno al otro. Nuestra anatomía nos permite descubrir, sí, ya me di cuenta que yo, varón, estoy ordenado hacia la mujer por mis componentes que yo tengo. Y la mujer, cuando se ve a sí misma, dice, sí, ya vi, yo soy ordenada al varón por el componente que yo tengo. Cuando un varón se mira a sí mismo y se ordena hacia otro varón, hermano, estás incluso anatómicamente alterando un orden. Por eso el catecismo es muy claro y lo dice: no puede ser admitida la homosexualidad. ¿Por qué? Porque contradice una ley natural y no está orientada a la procreación. ¿Cuándo 2 varones van a dar a luz a un bebé?
¿Cuándo dos mujeres van a dar a luz a un bebé? Jamás, nunca, no se puede ahorita y no se podrá nunca jamás. ¿Por qué? Porque ya hay una ley, hermano, natural que ahí está y no la puedes desdecir. Entonces, resulta muy extraño, y lo digo con todo respeto, que el Santo Padre Francisco, el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, el representante de Cristo aquí en la tierra, haga comentarios que suscitan comentarios y polémicas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué no dice las cosas como son? Esto dice la Sagrada Escritura y esto dice los 2000 años de cristianismo. Eso hicieron el Papa Benedicto XVI y eso hizo el Papa Juan Pablo II. La tradición siempre ha dicho esto, la doctrina siempre ha sido así. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en el 2013 sacó un documento en donde vuelve a ratificar este tema y lo dijo claramente. En ese entonces el que estaba ahí pues era el cardenal Ratzinger y estaba en turno el Papa Juan Pablo II. Imagínate la categoría de la afirmación que se hizo con esos dos monstruos, hermanos, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y ahí está muy clara, hermanos, ¿por qué se presta polémica a esto? No, pues está muy clara. Esta Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe lo dejó muy claro. No puede ser admitida la homosexualidad porque contradice la ley natural, el ordenamiento que tiene el hombre por naturaleza. Lo está contradiciendo, no se puede admitir. Incluso dice el que tenga uno respeto, y tiene uno que tener respeto por la persona homosexual, eso es evidente. La iglesia también siempre lo ha pregonado, para la gente que de repente piensa que no, la iglesia desprecia y no quiere saber nada. No, por supuesto que no. La iglesia acoge a la persona que tiene esta tendencia, esta inclinación homosexual. La acoge. Lo que sí no le permite son sus actos homosexuales. Y incluso el mismo documento, o sea, dice: yo te puedo acoger a ti, te recibo y te digo, ánimo, aquí la iglesia te abre las puertas, pero no puedo admitir tu homosexualidad. Te recibo y te respeto en tu dignidad, pero eso no quiere decir que te voy a reconocer tu homosexualidad. Eso no. Imagínense cuando Cristo le llevaron a la mujer pecadora y que le dijo: a ver, aviéntenle la primera piedra, y pues ya todos se fueron y se quedó con la mujer. Y luego le dijo: a ver, hermana, ¿dónde están todos los que te acusaban? No, pues ya se fueron todos, ¿verdad? Y que Cristo le hubiera dicho, por supuesto que la mujer hizo algo malo, la agarraron en un flagrante adulterio, lo que hizo fue malo, pero cuando estaba con Jesús, Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? No, pues ya se fueron. No hay nadie que te acuse. No, yo tampoco te acuso, dijo, vete y no peques más. O sea, esto que hiciste está mal hecho, no lo vuelvas a hacer, hermano, no lo vuelvas a hacer. Eso es lo que la iglesia le dice a cualquier homosexual: hermano, ¿dónde están los que te acusaban? No, pues ya no hay nadie que me acuse. Yo tampoco te acuso, vete, pero no vuelvas a hacer esto, hermano. Yo no te voy a reconocer. Jesús no le reconoció. Ándale, pues eso que hiciste no estuvo muy bien, pero bueno, ahí trata de corregir, de ahí cuando puedas, pues no, por supuesto que no, no es así, no. Por eso, hermanos, yo creo que nosotros tenemos que tener muy claro este asunto. No tanto el tema de la homosexualidad, hermanos, no. El tema más de raíz aquí no es el asunto de la homosexualidad, de lo que pudo haber dicho el Papa Francisco. El tema más polémico es cuando ya se empieza a manosear la palabra de Dios y la doctrina recta. Eso es lo que a mí sí me pone los pelos de punta, hermano. Porque si ahorita se permite eso, ya que se empieza así como medio a limar la Biblia, y al ratito, hermano, ¿qué se va a reconocer? Esto es muy delicado, hermanos, muy delicado. Más allá del tema de la homosexualidad, el tema es delicado porque ya se está de alguna manera rasurando, manoseando la doctrina de 2000 años de historia, y más aún se está manoseando la palabra de Dios. Eso sí es lo delicado, porque si ahorita hay apertura para esto,
Imagínate que te pones ese criterio. Son hijos de Dios y Dios los ama. Está muy bien. El hermano que viola niños también es hijo de Dios y Dios también lo ama. Entonces déjalo que siga violando, pues, porque no, por supuesto que no. Sí, Dios te ama y todo eso, pero corrígete, hermano, corrígete. No, eso no puede ser posible. Por eso, hermanos, nosotros hoy, ¿qué hay que aprender? La palabra de Dios nunca se altera, es palabra de Dios. Y la doctrina, el magisterio de la iglesia no se altera, porque es la iglesia, y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y la iglesia tiene la autoridad para decir lo que es bueno y lo que no es, lo que es verdadero y lo que no es, lo que es correcto y lo que no es. Y en ese sentido la iglesia nunca, jamás se ha equivocado. Y si no, que venga alguien a decirnos en qué se ha equivocado la iglesia. ¿En qué se ha equivocado la iglesia? A nivel doctrinal, nunca, nada, hermanos, jamás. Se equivocará un obispo, se equivocará incluso un papa que pueda decir algunas cosas, pero la iglesia jamás, porque tiene la autoridad que le dio Jesucristo. Y hay que terminar esto, hermanos, haciendo verdaderamente una buena campaña de oración por el Papa Francisco. ¿Para qué? Para que no se nos modifique, hermanos, no se nos altere nuestro sumo pontífice y termine poniendo siempre en polémica la palabra de Dios o la misma doctrina de la iglesia. Vamos a pedirle hoy a María, que siempre está en la iglesia, es la que está protegiendo la iglesia, que hoy nos permita a nosotros hermanarnos como cristianos, pedir por nuestro sumo pontífice y mantener nosotros firmes, obedientes a la palabra de Dios y a la doctrina de la iglesia.